Bien, ya estamos aquí de regreso en Atrévete a Ser Diferente y hoy estamos hablando de la confesión y el perdón. Porque muchos de nosotros nos da miedo acercarnos a la confesión, pensamos que es algo que ya es obsoleto y se escuchan incluso comentarios como ¿para qué me voy a confesar con un hombre que es más pecador que yo? Total, todos son X, todos son Y, tienen problemas de sexualidad, son locos, en fin. ¿Por qué me voy a confesar yo con un hombre que es más pecador que yo? Lo que pasa es que se desconoce que el sacerdote obra en la persona de Cristo. No es que yo me vaya a confesar con el pecador, es que el sacerdote es un testigo delante de Dios en nombre de la iglesia de que tú estás arrepentido de lo que has hecho. El sacerdote solamente hace las veces de intermediario. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante. Pero vamos a comenzar con esta lectura primero de Juan, capítulo 20, verso 21 al 23, que es donde está el sacramento a nivel de escritura de la confesión. Dice así: al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Mire el Espíritu Santo todo lo que hace. A quienes ustedes les perdonen los pecados, quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí en este Evangelio, según San Juan, está especificado precisamente el sacramento de la confesión. Y es que esto tiene algo bien claro dentro de nuestra iglesia, y es que este sacramento se lo entregó el Señor a los apóstoles, porque estaban ellos reunidos a puerta cerrada, el grupo que había estado con él. Por eso es que en la iglesia es tan importante la sucesión apostólica. El último sacerdote que acaba de ser ordenado hoy, ayer, esta mañana, en ese sacerdote tenemos claridad de cuál es la sucesión de los obispos, de ahí hasta Pedro, la sucesión de los apóstoles. Tú puedes llegar a conocer cada uno de ellos, qué obispo lo ordenó y el otro obispo, hasta llegar justamente a los apóstoles. Y por eso a ellos es a quienes se les ha encomendado el perdón de los pecados. No dice confiésense con el aire, ni confiésense con las nubes, ni confiésense mentalmente, ni usted en su camita solo tranquilo confiésese. No, eso no lo dice. Dice: ustedes confiesen los pecados, a quienes se los perdonen les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. O sea que a nivel de escritura tenemos claro que está el proceso de la confesión, pero a nivel psicológico también es fundamental el proceso de la confesión. Es lo que en psicología se llama catarsis. La catarsis significa purificación, es decir, la persona necesita hablar para desahogarse. Tú cuando vas donde un psicólogo, lo único que hace es escucharte, va tomando nota y deja que tú te desahogues, te hace preguntas y él va tomando nota para luego darte unas recomendaciones. Pero la gran mayoría de las veces, en la medida en que uno va hablando y desahogando su corazón, uno va como sanando, como entendiendo, como a veces hasta poniendo en orden las ideas. A veces suele suceder que va un paciente donde un psicólogo o una persona donde un consejero espiritual a hacerle una pregunta porque tiene su vida confusa, y esta persona empieza a hablar y en la medida que va organizando sus ideas se va dando cuenta que ahí mismo tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque ese es el proceso justamente de la confesión. Entonces, el Señor, conocedor de nuestra raza humana, de todo lo que somos nosotros, de todas nuestras emociones, nuestras taras, nuestras dificultades, nuestra desconfianza, todo lo que tenemos nosotros, pues instituyó este maravilloso sacramento. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no creería que está realmente perdonado si no escucha a otro igual a él decirle: tus pecados están perdonados. Y eso sana poderosamente el corazón del ser humano. Por eso a esto es a lo que le llamamos el sacramento
de la humildad por un lado, pero también el de las piscinas de la gracia, porque allí te lavas totalmente, lavas tu pecado y quedas de nuevo limpio, 0 kilómetros. Y ahorita te voy a compartir unos textos bíblicos muy muy bonitos sobre este tema de la confesión. Así que cuando tú asistes a confesarte con un sacerdote, el sacerdote está confesando in persona Christi, es decir, Cristo está obrando en él, y se llama sacramento porque está allí, viva la presencia de Cristo, en un signo que se hace visible. ¿Para qué? Para que tu cuerpo y tu psicología reciban una confirmación de que realmente estás perdonado. Si no, espiritualmente el maligno siempre va a estar trabajando en tu corazón para llenarte de culpabilidad, para acusarte todos los momentos. Por eso es que tenemos allí el texto que está en Job, en el capítulo 1, verso 6, donde dice que un día que debían presentarse delante del Señor todos sus servidores, se presentó también el ángel acusador. En algunas traducciones bíblicas, en otras lo dice de otra manera, pero concretamente se refiere al ángel que acusa, que es realmente el demonio, que Dios lo reprenda. Así también está en Apocalipsis 12:10. Dice, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que de día y de noche los acusaba. Entonces, cuando una persona psicológicamente no escucha que ha sido perdonado, tiene el gran riesgo de sentir siempre un complejo de culpa, pero además tiene otras cositas adicionales por las cuales no se confiesa, que es lo que voy a entrar a compartirte ahorita en el siguiente tema. Sin embargo, para que esto te quede claro, te voy a contar un testimonio de cierto país del mundo, en cierta iglesia que no voy a divulgar. Una mujer se metió a ayudar al sacerdote, siempre ayudar a los sacerdotes en la iglesia, que los santos, que el bazar, que la venta de las empanadas, que a la catequesis, a coordinar. Una mujer casada, relativamente joven. Y entonces, un buen día esta mujer un buen día el obispo resuelve cambiar el párroco de esa parroquia. Ella seguía ahí sirviendo y envían un sacerdote joven, bien parecido, apuesto. Y bueno, ella siguió ayudando allí, de eso tangencialmente le pareció simpático el sacerdote y demás, pero nada que hacer. Y de pronto un día estaban en un bazar, estaban recogiendo las mesas y le tocaba al sacerdote, estaba ayudando con ella, recogió ella la mesa y se quedaron mirándose. Y el demonio se entró en su corazón en ese momento. El sacerdote ya no la miró con ojos de hija espiritual, ni ella con ojos de padre espiritual, sino con ojos de hombre y ojos de mujer. Pues bien, se van para sus casas. Al día siguiente o a la semana que vuelven a tener contacto, él le dice a ella, ¿sabe? El otro día no pude dormir. Y ella le dice, ¿sabe qué, padre? Yo tampoco pude dormir. Ay, cuéntame, porque no sé, no me lo pude sacar de la cabeza. Y él le dijo, sí, la verdad es que tampoco me la pude sacar a usted de la cabeza. Y en un arrebato de pasión, la toma, se besan apasionadamente, tienen una relación íntima. Y claro, dos personas que sirven a Dios, que se dejaron tentar, que cayeron bajo, cayeron en adulterio, en doble adulterio además, porque Cristo, el sacerdote es esposo de Cristo y la mujer casada también, pues terrible para ellos, un cargo de conciencia, un dolor, mejor dicho, no sabían ni qué hacer. Total, ella dijo, me voy a confesar el lunes con el vicario, porque el lunes sale el sacerdote a descansar. Entonces, pues fue el lunes, se sienta se arrodilla ahí en el arrodilladero, de pronto abre la ventanilla y resulta que el vicario o el reemplazo del padre no pudo ir, le tocó quedarse al padre a confesar. Oh, sorpresa, pero ya estando allí de rodillas, ella pues le dice, ¿ya se iba a parar, padre? Entonces dice, bueno, pues ya que ya estando aquí, ya me confieso. Entonces le dice, padre, acúsame de que pequé con usted de adulterio. Y él le dice, ¿conmigo, hija? No, conmigo no has pecado. Y esa rabia que le da, y le dice, sí, padre, con usted pequé, fue con usted. Y más rabia le dio en su interior a esta mujer. Y le dice, no, hija, conmigo no has pecado. Ven, te muestro. Ven por acá, por la puerta del confesionario. Abre, se para la mujer, se levanta la sotana y aquí tenía la llaga en el costado de Cristo. Le muestro las manos y tenía las llagas de Cristo. Y le dice, hija mía, conmigo no pecaste. ¿Por qué? Porque cuando tú te confiesas delante del sacerdote, no es con el hombre, es con Cristo con quien te estás confesando. Tengo así de historias sobre temas de confesión. Cierto día
en una iglesia de mi país, había una mujer que era vidente de dónde estaba el Señor. Y claro, por supuesto, la llevaron a un templo, había varios sacerdotes confesando y pues estaba el sagrario. Entonces le preguntaba, ¿dónde está el Señor? Y decía, sí, la luz está allí, está allí. Ah, pues claro, ahí están los sacerdotes confesando y allí está también el Señor en el sagrario. Pues claro, es natural. ¿Esa qué visión va a ser? Entonces le dice, sí. Y allá, detrás de esa pared veo una luz, pero allá no hay nada. Al lado había una puerta. Entonces se van, abren la puerta y van a ver, y era un sacerdote que estaba ahí y un muchacho que iba caminando. Entonces le digo, padre, ¿qué estaba haciendo? Y dice, acabo de darle la absolución a ese muchacho que está ahí caminando. ¿Para demostrar qué? Para demostrar que es Jesús el que está en este sacramento. Pero, ¿por qué no nos confesamos? ¿Por qué nos da miedo confesarnos? Primero, porque desconocemos, tenemos la conciencia tapada, como lo dije en el primer corte. Segundo, porque también sentimos un orgullo y una soberbia que nos avergüenza contar nuestro pecado. Por eso, el sacramento de la confesión se llama el altar de la humildad. Porque tú ponerte de rodillas delante de otra persona para decirle, Padre, acúsame de que robé, Padre, acúsame de que me masturbé, Padre, acúsame de que fui a un prostíbulo, Padre, acúsame, te da vergüenza eso, o que vi pornografía, o que, no sé, murmuré, o que odio a fulano. Tal vez eso te da vergüenza y para eso finalmente se necesita valor. ¿Para qué? Para confesar. Y hay una historia maravillosa, hermosa, me fascina, que se llama la parábola del hijo pródigo, o mejor, la parábola del padre que perdona. Está en Lucas en el capítulo 15, verso 11 y siguientes. Pues allí, en este texto, recuerdan que el hijo le pidió a su padre la parte de la herencia, fue y se la gastó con prostitutas, es decir, cayó hasta lo último en el pecado, y cuando se le acabó su dinero, le tocó irse por allá a otro pueblo a alimentar los marranos, y dice que tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que dejaban los marranos. Dice, al fin se puso a pensar. Entonces, aquí hay algo importante, es cuando la persona entra en conciencia, cuando una persona se pone a pensar. Es difícil cuando tú tienes éxito económico, es difícil cuando tienes presencia, es difícil cuando tienes trabajo, cuando todo está bien, tienes novia, y fuera de eso vives en una zona de confort, porque nadie te desacomoda, tienes relaciones sexuales indiscriminadas, a domicilio, sin pagar nada, vives feliz, ganas muy buen salario, gastas en todo, y alguien te dice, oye, cambia. Si tú estás en esa situación, ¿yo para qué necesito? Si yo no necesito cambiar, ¿y cuál pecado? Si yo no mato a nadie, yo me creo buenito. Y resulta que uno nunca ha amado a nadie, uno solamente se ha amado a uno porque ha sido un egoísta, ha sido un soberbio. Pero si esa persona vive una tribulación, es decir, una enfermedad, se le muere un familiar, una quiebra económica, lo despiden del trabajo, como que ese sacudón lo hace entrar en conciencia, que fue lo que le pasó al hijo pródigo. Muchos de los seres humanos no cambiamos si no vivimos una circunstancia difícil. Eso está absolutamente claro. ¿Por qué? Porque el sacramento de la confesión es la puerta de la entrada a la gracia. Es la puerta de la entrada a la gracia. O sea, si tú te mueres sin confesarte, te mueres en grave riesgo de condenación. Yo no puedo decir que te mueres en condenación porque solamente Dios sabe quién se condena o quién no. Pero de acuerdo a las enseñanzas, a su palabra, te mueres en grave riesgo de condenación. Entonces, mientras no te sacude algún problema grave, no tomas en conciencia de decir, yo voy a cambiar mi vida, me voy a arrepentir, me voy a confesar de mi pecado y voy a cambiar mi vida. Así las cosas. Entonces este hombre que estaba allí comiendo las algarrobas de los marranos, o con ganas de comerse las algarrobas de los marranos, dice, me levantaré, iré a la casa de mi padre, le pediré perdón porque he pecado contra Dios y contra él. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? Que él no se quedó pensándolo, sino que, dice ahí el texto, y se levantó y fue. Y se levantó y fue. ¿Cuántos se quedan pensando, ay, tengo que confesarme, tengo que cambiar, pero no cambian, no se transforman, nos quedamos pensándolo, entramos en conciencia pero no tomamos la acción. Y aquí viene el regalo más hermoso, y es que el padre, que lo esperaba todos los días, mirando si su hijo asomaba a la ventana, no fue. Fíjate lo siguiente, el padre
no fue hasta el basurero a sacarlo de allá, porque él tenía que experimentar el dolor y el arrepentimiento para venir a pedir perdón. En ninguna parte dice que el padre fue y se metió entre el barro y lo sacó. No, no fue así. Por eso nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado. Cierto día estaba yo con un sacerdote exorcista y con otro muchacho que estaba poseso. Y bueno, lo estaba acompañando a hacer la oración. Y yo le dije, padre, absuélvalo de sus pecados a ese muchacho que es pecador. Él no se quería confesar. Y me dice el padre, no, yo no lo puedo absolver. Si él no está arrepentido, no lo puedo absolver. Así quisiera, no puedo absolverlo, porque no está arrepentido. Y eso fue lo que pasó justamente con el hijo pródigo. Dijo, ¿por qué he pecado contra Dios y contra ti? Y se levantó y fue. Y aquí viene el regalo hermoso. Y es que su padre, que lo amaba y que lo esperaba de lejos, al verlo de lejos venir, salió corriendo a su encuentro. No lo dejó llegar siquiera. Por eso dice el texto que hay más alegría por un pecador que se convierte. Hay fiesta en el cielo que por 99 justos. Y precisamente eso es lo que sucede en el sacramento de la confesión. Hay fiesta en el cielo. ¿Por qué le tienes miedo a eso? Porque tal vez no quieres salir de tu zona de confort. Porque te da miedo que vas a volver a caer. Y entonces, ¿para qué te confiesas si vas a volver a caer? O porque tal vez eres un orgulloso, tal vez eres un soberbio. Yo no sé por qué, si el Señor nos ha puesto la medicina, nos la ha traído al corazón, la medicina al alma, que después se convierte también en medicina psicológica y finalmente física. Es este sacramento, que es el sacramento de la sanación. ¿Cuántas personas sanan en una confesión? Pero claro, al mal no le interesa que tú confieses, porque si tú no te confiesas, estás de su lado, del lado del demonio. Si tú te confiesas, sales del lado de la oscuridad y te pasas para el lado de la luz. Yo le explico a algunas personas que cuando tú estás en oscuridad, puedes estar obrando psicológicamente cosas aparentemente coherentes, pero todo lo que haces en el espíritu, que aparentemente fuera bueno, todo lo haces para el demonio, porque te haces hijo del demonio. Eso lo dice en Juan en el capítulo 8. Satanás es el padre de la mentira, y quien dice mentira se hace hijo del padre de la mentira, y una persona que está en pecado se hace hijo de él. O sea que todo lo que haces en el territorio de la oscuridad, todo lo recibe el demonio. Cuando tú pides cosas y haces oraciones, y él te pone cosas alrededor para confundirte más, para que tú siempre estés oscurecido. Solamente hay algo que puede romper un corazón que tiene soberbia, que tiene miedo, que tiene, temor de acercarse al sacramento. Se llama el sacramento de la humildad. Y la humildad engendra algo que es muy importante. Y esto es para que lo pienses. Se llama el dolor de pecado. Es decir, si tú no sientes dolor de pecado, es difícil que con sinceridad te vayas a confesar. Porque no sientes dolor de pecado. Entonces, si no sientes dolor de pecado, dices, ¿pero para qué me confieso si voy a volver a caer? Pues si eso te pasa a ti, aquí te voy a dar un tip que me parece importantísimo para la vida de todas las personas, por lo menos para que te entre racionalmente, así espiritualmente no te entre. Ese tip es que cuando no sientas dolor de pecado, así no te vayas a confesar, dile todos los días en tu oración o cuando hagas oración, dile, Señor Jesús, regálame dolor de pecado, dolor de pecado. Y te vas a dar cuenta que en 15 días, en 8 días, en 3 horas, en 6 meses, en un año, de pronto, de un momento a otro vas a empezar a sentir, Dios mío, ¿yo qué he hecho? ¿Por qué he caído tanto? ¿Por qué? Y en ese momento, cuando sientes el dolor de pecado, ahí sí puedes asistir al sacramento de la confesión. Pero se nos ha llegado el final de este segundo bloque. No te quedes ahí porque vienen cosas más interesantes. Ya regresamos aquí en Atrévete a ser diferente. ¿Quién les habla? Juan Alberto Echeverri.